Bueno, grabando. Bueno, muy bien. Hoy es miércoles 11 de noviembre y vamos a conversar sobre las mediaciones de la política. Como le estaba comentando, cuando hablamos de las mediaciones de la política, hablamos fundamentalmente de las relaciones que vinculan a la ciudadanía entre sí y con el Estado, con el gobierno del Estado. Y para comenzar a hablar de estas mediaciones, les convoco a que recuerden ustedes el esquema del sistema político que teníamos de nuestras primeras conversaciones. Con eso en la cabeza, uno puede ir dando cuenta de estas mediaciones, o si ustedes quieren, intermediaciones, a través de las cuales va tomando vida la actividad política en un sentido de lo más amplio, y no solamente en el sentido estricto de la actividad del gobierno. Bueno, cuando hablamos de mediaciones, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, o por lo menos tener presente, es que la principal mediación de la que vamos a tener que hablar, teniendo en cuenta el contexto de que vivimos en democracias indirectas, esto es, representativas, es precisamente la representación política. Así que este va a ser uno de los primeros tips que uno de los primeros temas que vamos a tocar con algún grado de mayor detenimiento. La primera cosa que se me ocurre señalar es que cuando hablamos de la representación política moderna, precisamente no hablamos de algo o de una práctica política que esté ausente en los tiempos precedentes, ya se la conocía y se la practicaba en la democracia clásica griega, en la democracia directa, con algunas magistraturas, como por ejemplo los estrategas, que obviamente no surgían de un sorteo popular, sino de una elección por la importancia de sus funciones, que se trataba de la conducción de la guerra, ¿no? La conducción de los ejércitos de la ciudad en la guerra. Pero esa era una representación, si ustedes quieren, muy acotada, muy restringida, a unas pocas actividades, y que en todo caso no se puede comparar en absoluto con la representación moderna, que es todo un complejo institucional en torno al cual se organiza fundamentalmente la política como una actividad básicamente vertical, de supra y subordinación entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Más allá de que obviamente existan relaciones de control de los gobernantes por los gobernados. Lo cierto es que la representación viene a separar, creo que esto ya lo habíamos hablado en ocasión de distinguir la democracia representativa de la moderna, viene a separar lo que antes estaba unido. Tenemos que aceptar que aunque el cuerpo de los ciudadanos de una democracia dada es el titular, somos los titulares, los ciudadanos del poder soberano, lo cierto es que en la realidad concreta quienes efectivamente lo operacionalizan de cotidiano son los representantes. Nuestra propia Constitución y tantas otras constituciones sostienen que el pueblo no decide ni delibera, sino a través de sus representantes. Con lo cual la representación viene a constituir una de las grandes ficciones de la política moderna, en cuanto a que todos acordamos que los representantes son algo así como un espejo de nosotros en el gobierno, cuando la realidad es bastante lejana. Esto es obvio. Pero es una ficción tranquilizadora, es una ficción que nos sirve para aceptar este hecho de que quienes gobiernan no son exactamente nosotros, y que muchas veces, más de las aconsejables, tienen agendas propias, impulsan políticas que uno no habría apoyado de habérsele consultado, y así de seguido. Bueno, esta separación que permite la práctica de la política como toma de decisiones colectivizadas, previos a un debate público, etcétera, se hace posible en extensiones
desconocidas en cuanto a cantidad de superficie, en cantidad o millones de miembros de la comunidad política, la hace posible, pero a la vez inyecta una serie de inconvenientes, que es los problemas que vamos a tratar de, al menos señalar, no sé si desentrañar, vamos a dejar planteadas preguntas en torno a esto, ¿no? Como yo ya un poco lo había adelantado, coincidamos con el politólogo argentino José Nun, cuando hablamos de democracia representativa, todos estamos de alguna forma preguntándonos en algún punto si esta democracia es una democracia gobernante o gobernada. Esto es, si estamos frente al gobierno del pueblo o el gobierno de los políticos. Yo me inclino más por lo segundo, ¿no? Esta es una democracia gobernada, la nuestra, la contemporánea, y es el gobierno de los políticos, con distintas capacidades que tenemos los ciudadanos, y no todos los habitantes de un Estado, de poder influir. A veces de una manera contundente, como cuando despedimos a un gobierno, como por ejemplo ahora recientemente cuando los ciudadanos de los Estados Unidos, bueno, derrocaron no sería la palabra correcta, desplazaron del gobierno a un Donald Trump que se resiste a aceptar esa derrota, pero en definitiva el pueblo, la ciudadanía norteamericana, estadounidense, le dijo no a un gobierno y entronizó a uno alternativo. Bueno, en ese momento, el momento eleccionario, el gobierno representativo adquiere toda su fuerza y el soberano se hace presente en primera persona. Es cierto que las elecciones tienen una serie de características que la vuelven un proceso bastante exigente y que en general tiene sus claros oscuros. Fíjense, sin ir más lejos, como el propio presidente saliente, Trump, en Estados Unidos, una de las democracias más antiguas de las actuales, bueno, está diciendo de que ha habido fraude. Bueno, que lo diga un presidente de una democracia de las más antiguas, está diciendo algo acerca de los procesos políticos y no solamente acerca de la cultura política, los valores y el tipo de carácter, el tipo de liderazgo que ha ejercido y que todos conocemos, es característico de Donald Trump. Entonces, volviendo al tema de la representación, sabemos el primer punto entonces que no es una institución nueva, desconocida, pero sí es novedoso el complejo institucional. Y en este sentido, la democracia moderna se va constituyendo paulatinamente desde las antiguas instituciones medievales y del antiguo régimen, conocidas como los parlamentos, los estados generales, las cortes, las dietas, tenían distintos nombres según los países, los cabildos, pero en todo caso eran asambleas consultivas, donde el monarca, el titular del poder político, las utilizaba más bien como correas de transmisión de las decisiones y de las decisiones más importantes hacia el conjunto del Estado, del reino, de la unidad política, pero también para a escuchar lo que tenían que decir, sobre todo los sectores privilegiados, los sectores con algún grado de poder para influir en ese poder político. Estoy pensando, por ejemplo, en la nobleza feudal terrateniente, las aristocracias tradicionales. Bueno, esa institución representativa fue perdiendo cada vez más el carácter consultivo entre los siglos XIV, XV y XVIII, XIX, para ir elevándose a una función cada vez más de gobierno, esto es, de compartir el ejercicio del poder político. Y entonces, a la función de representar,
a un colectivo, esta representación moderna pasa, además de representar, a tomar parte del poder político y compartir el poder político. El paso más notorio lo marca, en teoría, la filosofía política de John Locke, con su concepción de el gobierno mixto, el gobierno compartido entre monarquía y parlamento, y ya también lo he mencionado, algo que después fue tematizado de una manera más completa por Montesquieu, en el espíritu de las leyes, consolidando la idea del principio, después muy caro al liberalismo, de la división de poderes. Como quiera que sea, las instituciones representativas, las instituciones parlamentarias, tienen entonces esta combinación de tener que, por un lado, representar, pero por el otro lado, formar parte del gobierno en sentido amplio, ¿no? Cuando hablamos del gobierno en sentido estricto, uno pensaría en los ejecutivos, pero cuando hablas en sentido amplio, hablas de una serie de poderes que acompañan al ejecutivo, que le sirven de límite y conforman en cierta forma esa idea de gobierno en sentido amplio, que son el poder de los parlamentos, el poder legislativo y también el poder judicial. Bueno, esa representación política moderna, que de alguna manera va a ir implicando la representación de otra ficción, que es la ficción del pueblo. Es decir, la ficción, que ya de por sí es la representación, se combina con otra ficción que es ¿qué está representando la representación? Es volver a presentar algo que no puede o no quiere presentarse por sí mismo. ¿Y quién es eso o esos que no quieren presentarse o no pueden presentarse por sí mismos, sino el pueblo? Los representantes son los representantes del pueblo, son los representantes de una ficción, porque en realidad lo que se llama pueblo es un conjunto abigarrado de intereses, clases sociales, grupos, asociaciones, que según las épocas toman diferentes nombres, pero que en definitiva nos hablan de una organización corpuscular de la sociedad, de donde la palabra pueblo viene a ser como una muy fuerte síntesis de algo mucho más diverso y complejo. Y en parte la representación tiene esta idea de simplificar lo que de otra manera sería una complejidad tal que inhabilitaría la toma de decisiones vinculantes y obligatorias. Recordemos que la política es eso. Puede ser debate, puede ser discusión, puede ser enfrentamiento de intereses, pero en definitiva se trata de tomar decisiones que van a ser decisiones que por alguna razón la necesitan o se le imponen a una determinada comunidad política. Así que la representación viene a facilitar esta toma de decisiones. Y de nuevo, acá en el contexto de la representación política estamos hablando de que la representación sirve para, a través de esta ficción de representar, volver a hacer presente algo que en realidad no existe como tal, el pueblo no existe como tal. Podemos hablar de las mayorías, podemos hablar de los pobres, podemos hablar de los ricos, podemos hablar de las clases medias, podemos hablar de sectores industriales, y así de seguido, pero no hay algo unívoco que uno pueda decir tiene una sola voluntad de expresar y una sola voluntad entonces que la representación tenga que representar solamente. En este proceso de simplificación es donde se van articulando intereses, se van produciendo una selección de demandas y, por supuesto, se va produciendo también, ¿por qué no?, la marginación y la represión u opresión o indiferencia o ignorancia de otras tantas
intereses, demandas, voces de aquellos que no han logrado hacerse escuchar, no han logrado un espacio en esa representación. La representación política permite lo que después será la democracia, pero en principio es un proceso que de alguna manera pone límites a lo que esa democracia expresa. Algunas veces, según el grado el grado de democraticidad de esa representación, el grado de inclusión de los sujetos de una comunidad política en la categoría de ciudadanía política, con derechos políticos, de acuerdo al grado entonces de esa inclusión, en torno al grado de la intensidad de la participación política, en torno a la cantidad de recursos con que cuentan los grupos para hacerse escuchar, uno podrá hablar de una representación más plena o más restrictiva. Pero en sí, la representación implica, sí, un carácter aristocratizante. ¿Por qué digo esto? Porque la representación democrática, la representación surge, la representación política surge de un acto específico, el eleccionario. Sin elecciones no hay representación política en sentido estricto responsable. Si vos tenés un monarca, por ejemplo, te imaginás un monarca del siglo XVII, te imaginás un tipo que llegó al poder por herencia o por conquista, pero en definitiva que busca una justificación en la tradición, en la costumbre o en el derecho divino de los reyes a gobernar. Pero la noción de responsabilidad ahí no existe, porque el tipo de elección que lo llevó al poder es de otra naturaleza. En cambio, la representación política democrática se supone que surge de elecciones donde la ciudadanía restringida o ampliada le ha dado un consenso explícito a determinadas personas. Ahora, en el acto de conformar esa representación, en el acto de las elecciones, uno tiene que poder ver o distinguir, poder discriminar entre las opciones que se le presentan, si no las elecciones serían mentirosas. Las elecciones, recuerden que además de ser periódicas, tienen que ser limpias y tienen que ser competitivas, tiene que haber más de una opción. Entonces, para que las opciones sean legibles, para que uno pueda entender que vale la pena ir a votar porque entiende que hay cosas distintas, que están poniendo en juego cosas diferentes, percepciones diferentes de la realidad, esto hace que intuitivamente o intrínsecamente la representación o la conquista de la representación lleva a tratar de distinguirse. O sea que el principio de distinción está implícito en las elecciones democráticas que dan lugar a la representación. Un representante debería ser alguien que se ha distinguido del resto, de forma tal de que uno lo pueda identificar y pueda decir, esa persona, ese partido político, ese grupo, está portando una intención de gobernar de acuerdo a determinados principios, queriendo perseguir determinadas metas y donde yo veo representados mis intereses. O los intereses que yo creo que son buenos para el conjunto de mi comunidad. Lo que quiero señalar es que la representación lleva implícito entonces el principio de la distinción. Que luego después esto en la realidad se vea muchas veces de alguna manera depreciado, porque los que llegan porque son poderosos, porque tienen dinero, porque son las personas influyentes a priori, porque el sistema está corrupto, en fin, es otra cuestión, que no hay que dejar de considerarlo como un problema de la representación y de la construcción de la representación, pero de todas maneras no invalida la idea de que la representación lleva en principio inscripta esta tendencia aristocratizante. Insisto, otra cosa es que en vez de los mejores lleguen los peores.
que es el caso de muchas democracias contemporáneas, y es el caso que nos lleva a pensar por qué la ciudadanía en más de un lugar, en más de un tiempo, ha estado disgustada con la institución de la representación. Porque los que llegan no están a la altura de las expectativas, o porque definitivamente no se comportan de manera responsable, etc. Bueno, me gustaría decir una tercera cosa sobre la representación. La representación, bien mirada, tiene como tres dimensiones. Una dimensión jurídica legal, la de mandato, ¿no? Yo estoy de alguna manera constituyendo a alguien en mi representante y va a hablar y a actuar en mi nombre por mi mandato. En ese sentido hay una relación, si ustedes quieren, bueno, como lo supuso, en esta dimensión jurídica, una relación legal. En un segundo término hay una dimensión sociológica. Esto es, todos podemos entender que el representante o la representación debería ser la expresión o reflejo de la sociedad. Pero también dijimos antes que la representación implicaba un proceso de selección, articulación y también establecimiento de jerarquía de demandas a atender y a expresar. Con lo cual, esa idea sociológica de que el representante debería guardar algún tipo de identidad, ya no como reflejo social, ¿no? Si soy obrero, tendría que haber un representante obrero; si soy católico, tendría que haber un representante de la confesión; si soy industrial, tendría que haber industriales en el poder, y así de seguido, sino una idea de identidad de intereses en torno a algo que no pueden ser todos los intereses existentes, porque entonces el microespacio de la representación política reflejaría toda la complejidad del multiespacio de la sociedad, que es mucho más amplio. Así que tiene que ser necesariamente, para que nos podamos entender, para que podamos llegar a un sistema operativo, tiene que haber un cierto filtrado de demandas. Y en tercer lugar, lo que quería señalar era lo que ya anticipé: la representación política tiene una dimensión electoral, fundamentalmente electoral. ¿Por qué? Porque solamente a partir de las elecciones es que se puede entender la responsabilidad política. Yo te elegí a vos a través de elecciones libres, luego entonces vos sos responsable ante mí, ante nosotros, los ciudadanos, la ciudadanía. Por supuesto que este hincapié en lo electoral nos, advierto, ¿no? Nos lleva a la posibilidad de dejar reducida la representación política a su mera dimensión electoral, o sea, a su forma y no al contenido, que tendría que ver con esa otra idea de identidad de intereses, o a su dimensión legal, de, a ver, yo te elijo para algo, para que me brindes una situación social mejor y no peor. No te estamos brindando la posibilidad de llegar a un puesto de autoridad pública para que te enriquezcas o para que beneficies a tus amigos en exclusiva. Lo hacemos pensando que vamos a estar cada uno desde su postura mejor que antes. Y si todos podemos estar mejor, mejor todavía. En ese sentido, la dimensión, la representación no solamente tiene que ver con la dimensión electoral, esto es cómo se llegó al poder, sino también con una dimensión de contenido. Y acá recuerdo la idea de la legitimidad de ejercicio. No importa solamente cómo se toman las decisiones, importa también de alguna manera el contenido de las decisiones. Esto que parece así dicho ligeramente fácil, en realidad entraña muchos debates, ¿no? Porque
ya vamos a ver, bueno, ¿qué significa tener contenidos democráticos en nuestras decisiones? O como nosotros como representantes, ¿a quién tendríamos que representar? ¿O qué tendríamos que representar? Bueno, esto vamos a seguir abundando sobre esto. La cuarta cosa que quiero señalar acá, además de estas tres dimensiones, la jurídica, la sociológica, la electoral, quiero resaltar algo que señala Sartori. Ustedes lo pueden ver con más detalle en la bibliografía. En Elementos de Teoría Política, la voz representación, hace un poco este recorrido que yo les acabo de mencionar, y señala algo que es bastante discutible, opinable, pero que a la vez nos puede desafiar a pensar si no tiene algo de sentido común, algo que hay que prestar atención. Él dice que la representación política, estamos hablando de una representación política en democracia, tiene como dos dimensiones. Una dimensión que vendría a ser dependiente y una independiente. La dimensión dependiente lleva la idea de que la representación política tiene que ser eso, tiene que ser representativa. La idea de dependencia nos vincula a la idea de que los gobernantes están atados a representar, a expresar las demandas de la ciudadanía y no otras demandas. Tienen que definir una agenda que tenga que ver con la agenda de la ciudadanía y no la que favorezca a sus intereses específicos. Vamos a ver que esto no es tan sencillo tampoco. Y por el otro lado, la dimensión independiente que yo les señalaba antes nos conduce a la idea de representación responsable. Ya no la representación, la idea de representación reflejo de la sociedad, de las demandas, una representación representativa, sino una representación eficaz. La idea es esta, para decirlo sencillamente. Sartori sostiene que entre estas dos dimensiones, dependiente la primera, independiente la segunda, entre la representatividad y la eficacia, se produce relaciones de suma cero. Esto es, lo que alguien gana, alguien pierde. Lo que gana una dimensión, lo pierde necesariamente la otra y viceversa. O si ustedes quieren, hacen un intercambio. Si vos querés más eficacia, tenés que ser menos representante. Menos representativo. Si vos querés ser muy representativo, ten en cuenta que te va a resultar muy difícil ser eficaz. Las teorías elitistas de la democracia dirían que están muy de acuerdo con esto. Evidentemente no se puede escuchar la demanda de todo el mundo. Tratar de satisfacer a todo el mundo es imposible, los recursos son escasos, son limitados y las demandas por lo general superan a la capacidad de satisfacerlas. Por lo tanto, hay que establecer una jerarquía de prioridades. Por lo tanto, además, tenemos que decidir qué cosas vamos a escuchar y qué cosas no vamos a escuchar, porque no podemos. Porque además quizás no tenga que ver con nuestro proyecto, con lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer, etc. Ahora, desde unas teorías más radicales, más participativas, más inclinadas a apoyar una presencia directa de la gente, ¿qué dirían? No, todo lo contrario, ya la representación me parece que es un problema, dirían. Lo importante es que el pueblo pueda estar ahí presente y tomar la decisión. Pero si esto no fuera posible y lo tuviésemos que buscar a través de mecanismos alternativos, mientras la representación exista, tiene que responder a las demandas del pueblo. Por lo tanto, tiene que ser representativo. La eficacia a costa de la representatividad es la eficacia para unos pocos. Es la eficacia de los tecnócratas. Es la eficacia de la visión
estrecha de la democracia. Ahora, ¿por qué les digo yo, les decía, que me parece que hay que pensar un poco esto? Hay que ponerse tanto en el papel del ciudadano, de la ciudadana, que está demandando cosas, que tiene una situación particular, tiene un contexto determinado, tiene determinados intereses que pueden ser más ampliamente compartidos o menos, pero lo cierto es que existen y se pueden ir modificando ciertamente, pero están ahí, ¿no? Ahora, por el otro lado, nos debemos poner del lado del príncipe, del lado del gobierno, del lado del representante. Y sabés que tenés que tomar decisiones todos los días. Y con cada decisión vas a tener contentos y descontentos, beneficiarios y no víctimas, pero aquellos que cargan con el costo de esas políticas. Algunos intereses que van a ser satisfechos y otros que vos creés que también deberían ser satisfechos, pero bueno, la decisión política franca, honesta, comporta este problema de las elecciones que son difíciles de hacer, las elecciones que son costosas, porque no se trata solamente de ganancias, a veces se trata también de asumir pérdidas. Esto es, si tengo que tomar decisiones después de un gran debate y apoyamos el derecho a la interrupción legal del embarazo, no hay nada para festejar, porque vamos a estar terminando con una vida. Y hemos tomado una decisión moralmente costosa. Y hemos dejado sin satisfacer, tristes y hasta muy enfadados quizás, a un sector importante de la sociedad. Pero se ha tenido que tomar una decisión. Si fuera la inversa sería igual. Habremos salvado una vida, pero habremos dejado de atender a demandas legítimas, a muchas injusticias, a muchas situaciones muy difíciles que van a seguir siendo difíciles de atender y de cubrir por la sociedad y por el propio Estado. En el caso de las personas que no puedan abortar y tengan que ir a hacerlo en condiciones que pueden poner en riesgo su vida. Y esto va a tener sesgos de clase, y esto va a tener problemas en términos de discriminación hacia ciertos sectores sociales y así de seguida, dando lugar también a lo que ya sabemos, el mercado negro de la medicina, y bueno, lo que ya todo este debate ha puesto sobre el tapete. Lo mismo sucede con la baja en la edad de imputabilidad de las personas a la hora de cometer ilícitos graves, como el asesinato. Bueno, en ambos casos, si vos querés juzgar como si fuera un adulto a un niño de 16, 15, 14 años, tendrás tus argumentos y quizás la decisión política se incline por ello, pero no dejará de comportar un costo enorme en términos morales, porque convengamos que una persona de 14, 15 años podrá cometer un asesinato, pero difícilmente se la pueda encontrar plenamente responsable, por el solo hecho de ser muy joven. Y así de seguido, todas nuestras decisiones son decisiones que difícilmente puedan estar exentas de un costo, de un precio a pagar. Y por ello, volvamos a la decisión entre representatividad y eficacia, nos debe hacer pensar en esta idea de, bueno, cuando hay que decidir, ¿acaso vamos a poder dejar conformes a todo el mundo? ¿A cuántos? ¿Y frente a qué cosas? Esto nos llama la atención acerca de cosas tan elementales como en una asamblea de 1.500 ciudadanos, ¿cuántos vamos a poder tomar la palabra? Y aún, aunque tuviésemos la voluntad de que todo el mundo tome la palabra, ¿cuántas veces vamos a escuchar el mismo relato, la misma argumentación? Porque la gente cree querer decir algo distinto y termina diciendo lo que ya dijo alguien hace 10 intervenciones atrás. Y uno puede decir, bueno, no se hace, no es posible este tipo de asambleísmo. Hay que hacer tomar otro. Y en esas decisiones,
que uno toma, está optando por la eficiencia antes que por la representatividad. O le da un tinte o una interpretación especial a lo que es ser representativo. Claro, aquellos que hablan en términos de categorías muy totalizantes, como yo represento al pueblo, sin más, se le hace fácil la representación política porque su actuación es siempre, por definición, una representación en función de un pueblo que esa persona, que el dirigente, interpreta, dice lo que necesita y hace lo que ese pueblo necesita según su propia interpretación. No hay ningún debate, no hay ninguna discusión. Y si hay una discusión y si hay un debate, por lo general es un debate, no es un debate libre, como tampoco es un debate libre el de las democracias representativas liberales ortodoxas. Entonces, nos quedó ese problema de la representación entre representatividad y eficacia. Vuelvo a las teorías de la democracia. Una teoría de la democracia participativa diría que cuanto más representativo sea un gobierno, cuanto más directamente esté implicada la demanda de las decisiones y agenda del gobierno, más eficaz va a ser este. Porque se supone que el gobierno gobierna representación de todos. Pero eso es una ficción. Sean gobiernos de todos, literal del término, o para todos. Eso lo vimos señalado en la teoría económica de la democracia de Downs, ¿no? Así que ahí hay una cosa para discutir en torno a la representación política. Déjenme decirle otra cosa, además de que podamos seguir hablando de la discusión en torno al contenido de las decisiones y hasta dónde son democráticas. ¿Son solamente democráticas porque así ha sido el proceso o deberían serlo también, además de por el proceso seguido para tomar esa decisión, por el contenido de la decisión? Yo creo esto segundo, aunque esto segundo nos lleva a pensar, bueno, ¿y cuáles son las decisiones realmente democráticas? Esperen un cachito. Quiero señalar una cosa acerca de la dimensión electoral de la representación política. ¿Por qué la dimensión electoral no termina de obligar a la responsabilidad política? Y esto creo que ya lo hablamos también. Tenemos que reconocer, compañeras, compañeros, que la representación política contemporánea, moderna, la representación política de las democracias, de las liberal democracias modernas, contemporáneas, es una representación que nunca dejó de ser semi-independiente. ¿Respecto de quién? Del elector, del electorado, de la ciudadanía. Y si me preguntan, ¿cómo, Gustavo? ¿Cómo? ¿Semi-independiente? ¿No dependen de nosotros? En parte no. Nosotros no los podemos derrocar a los representantes, podemos promover juicios políticos, podemos promover acciones de control, pero la semi-independencia del representante respecto de los electores está afianzada en una serie de argumentos que tienen que ver con una concepción de cómo se construye la decisión política. Acá dice que la elección suele ser el pasado y no el futuro. Claro, déjenme que antes de seguir, adelanto esto. La elección comporta un voto y el voto tiene mucho poder retrospectivo, es decir, nosotros podemos sancionar a Trump, podemos sancionar a Macri, lo podemos sancionar a Bolsonaro, lo podremos sancionar a Fernández y así de seguido. Las ciudadanías pueden sancionar efectivamente a sus gobernantes siempre que haya una democracia donde los derechos civiles y políticos estén relativamente asentados, ¿no es cierto? Probablemente en Venezuela sea difícil sancionar a Maduro. Lo mismo que en Cuba pueda ser difícil sancionar a Castro.
y así de seguido. Pero si hay derechos y libertades políticas, bueno, la ciudadanía puede castigar, pero puede castigar lo que ya sucedió. Hacia adelante, el voto, las elecciones tienen poco poder prospectivo, digamos, por este carácter semi-independiente de la representación política. Porque el gobierno puede tomar otros caminos. De hecho, en nuestro caso, nuestra democracia, nuestros gobernantes hoy están tomando caminos que mucha gente que incluso votó a esta fuerza política no creyó que iba a tomar. Los jubilados, por ejemplo, por dar un caso reciente que se está sumando al debate público, votaron la propuesta de campaña de Alberto Fernández, entre otras cosas posibles, acerca de que iban a estar mejor, no que se les iba a recortar la jubilación, no que el ajuste le iba, así como mucha gente que pensaba que el ajuste, la palabra ajuste sobre el gasto público era propio de las políticas neoliberales, lo están llevando adelante un gobierno que se dice progresista. Pero no lo estoy juzgando por eso, estoy diciendo simplemente que la gente no sabe. Cuando uno votó a Macri, votó para que organizase el problema económico, institucional, y el problema económico lo terminó ahondando, y así de seguido. Uno diría, bueno, evidentemente las elecciones hacia adelante pueden cambiar un rumbo, pero el poder predictor de lo que va a suceder es poco. El poder de contralor es poco, es relativo, y por eso necesita otro tipo de intervención. Pero ahora volvamos a esta idea previa que quería comentar, compartir con ustedes acerca de por qué la semi-independencia del gobierno, o de los representantes, si ustedes quieren. La idea es que la representación, como dije, tiene esa función de seleccionar, de filtrar demandas, pero además de discusión, de debate. ¿Recuerdan que tanto para el liberalismo como para la democracia el debate es importante? El debate, la toma de decisiones posterior al debate sobre los asuntos comunes. En una autocracia el debate prácticamente no existe, y en algunos casos extremos en absoluto. Es el soliloquio del autócrata consigo mismo y con su fantasma. En una democracia, en una dictadura moderada, será entre unos pocos que deciden cómo seguir adelante, como en una junta militar, por ejemplo. En una aristocracia o en una oligarquía del mismo tipo. Pero en una democracia, y para los liberales también, la idea era que el debate ha de cumplir una función importante, en general epistémica. Esto es un medio para acceder a la verdad, es un medio de llegar a una decisión informada, es una forma de llegar a decisiones más correctas. Y entonces, ¿cómo se llega a eso? Bueno, primero, acá está el ideal meritocrático. Históricamente se pensó que los representantes tenían que ser los mejores, es decir, los más educados, los más capaces, los más independientes materialmente para estar en condiciones de discutir sobre algo que ya no estaba dado, sino que había que descubrir, el bien común. Y para eso se necesitaba independencia de los humores populares. Si los representantes iban a tener que bajar permanentemente a consultar a las bases acerca de si es correcto o no es correcto una decisión, bueno, el sistema político se haría muy difícil. En principio, se puede discutir, pero pensando en un electorado de millones de habitantes, de millones de ciudadanos, uno puede entender claramente por qué en parte se necesita de esta independencia de criterios, por un lado. Por el otro lado, se puede sostener que esa independencia de criterios es necesaria precisamente para el debate, para poder cambiar de posición,
para ofrecerse a la mutua persuasión. Esto es, para dejar tiempo a la discusión, al cambio de posiciones y, si ustedes quieren, de una manera más prosaica, a la negociación. A la negociación. Esto es, al toma y daca. A esas transacciones que si se tomasen o se quisiesen tomar de manera tan pública y transparente, con miles de ojos mirando y teniendo que opinar, no tendrían lugar nunca. Vieron que es como las transacciones que llevan adelante las representaciones sindicales con la patronal. Bueno, en la mesa de negociación hablan y hay un toma y daca, que si lo escuchasen las bases, muchas veces se abortaría antes de poder llegar a una conclusión. Y muchas veces las conclusiones no son las que esperaban las bases, y son producto de una negociación donde ha habido otros intereses en juego. Y otras veces no, son los intereses posibles que han podido negociar dentro de lo posible. Y que si hubiesen estado en primera persona, multitudes de personas representadas, no se habría llegado nunca a ese acuerdo. Bueno, por supuesto, desde enfoques radicales, pónganse ustedes en la camiseta de furibundos activistas políticos que quieren la intervención directa del pueblo y demás. Siempre van a sentir que estos mecanismos, en la medida que median, en la medida que guardan esta separación respecto de las demandas populares, están mintiendo, están expropiando la soberanía popular. Se están adueñando de algo que no les es propio, que les fue conferido en la confianza de que iban a respetar el espíritu de lo que se quería. Y como eso no ocurre, entonces viene la impugnación de todo el sistema. No solamente de las personas o en un momento político determinado, de todo el sistema. Nosotros, sin ser activos militantes de la radicalidad política, supongamos, ¿no?, que seamos así, podríamos estar de acuerdo con estar disgustados con el proceso. Pero a lo mejor habría que pensar qué cosas de ese proceso se pueden mejorar y cómo se pueden mejorar las personas que protagonizan ese proceso representativo. Claro, si vos estás convencido de que la representación en sí misma es un mecanismo elitista, discriminatorio, que expropia la voluntad de las personas, que llega a decisiones contrarias a las decisiones que tomarían en primera persona los ciudadanos, seguramente nunca vas a estar de acuerdo con un sistema representativo, pero tenés que estar dispuesto a pensar, bueno, ¿cuál sería la alternativa para organizar políticamente una sociedad? ¿De qué manera esto se podría llevar adelante? No es para nada sencillo, eso es evidente. Le llamo la atención a algo que también van a ver, un artículo de Manin sobre la democracia de audiencia, cómo él ve la representación política contemporánea, y sostiene que en la representación política contemporánea se han producido una serie de circunstancias, de procesos que hacen a este resultado que vamos a comentar a posteriori, que es la democracia de audiencia. ¿Cuáles son estos fenómenos? En principio, la sociedad contemporánea se caracteriza por una explosión de identidades, una multiplicación asombrosa de identidades. Yo soy mujer, yo soy hombre, yo soy amo de casa, yo soy encargada de las tareas en la oficina, pero a la vez soy militante del movimiento por la liberación femenina, a la vez soy ecologista porque me gusta preservar el medio ambiente, soy profesora en el Instituto Superior, soy madre de 3 hijos. Cuando te querés acordar, sumás sobre tu espalda, no una, muchas identidades, algunas de las cuales pueden estar reñidas entre sí.
la más conocida, la identidad como trabajadora versus la identidad como pareja en un concepto tradicional de familia, ¿no es cierto? Eso en un concepto no tradicional de familia podría perfectamente ser distinto. Esta multiplicación de identidades, ¿qué supuso? Bueno, que los partidos de clase, los tradicionales partidos de clase trabajadora, de clase empresarial, los confesionales, los conservadores, se fueron viendo obligados a transformarse porque la clase social ya no fue la identidad fundamental y por lo tanto el partido tuvo que reorganizarse en función de esta multiplicidad de identidades. Hola, ¿cómo estás? ¿No me haces un mate que se me recontra enfrió? ¿Están cansadas? ¿Cansados? ¿Quieren hacer un alto? Sí, están cansadas, sí, 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 está bien, está bien. Hacemos media hora de alto y no, ya nos despedimos hasta la semana que viene, ¿les parece? Ay, Dios mío, era un chiste, un chiste. Vos sabés, los que son más grandes se deben acordar de Verdaguer. ¿Lo conocían a Verdaguer? Nadie conoció a Verdaguer, claro. Estamos hablando de otra época. Acá hay un corte generacional, chicas, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, 5 minutitos y nos tomamos un matecito y volvemos, ¿ok? Oh, vos sabés que me agarró. Espera.
Bueno, este es mi mate. ¿Está? ¿No me lo llevaría? ¿O estás haciendo otra cosa? No, bañate, deja. Yo me sé. Me pasa que me olvido de eso y se me fría. No. Tranquila. Bueno, ¿cómo andamos? Yo no sé si están ahí porque tengo la mayoría, tengo 3 personas nada más con pantalla. 4, Victoria, Priscila, Jessica y Giuliana, Natalia. Bueno, Agustín, ¿vos estás? Yo estoy, no tengo cámara, bueno, ok, sí, ahí, listo. Bueno, entonces, ok, continuamos. Entonces hay un poco de estas dos cosas en la representación. Por un lado, convengamos que hay eh, dificultades para dar cuenta de todas las demandas. eh, por el otro lado, también es cierto, se aprovecha esa semi-independencia para promover intereses especiales. Ahora, estábamos hablando de Manin y decíamos que para él la representación contemporánea, que lleva a una democracia de audiencias, viene precedida por una serie de procesos que estábamos señalando. El primero, el de la amplitud, la multiplicación de identidades que ha hecho necesario que los partidos políticos se modifiquen, que esos partidos en base a una sola identidad o una identidad muy clara se desdibujen, angosten su plataforma electoral, su ideología y se vuelvan más pragmáticos tratando de captar porciones de electorado que con sus discursos tradicionales ya no podrían captar. Y aparece entonces estas maquinarias electorales que funcionan fundamentalmente en torno a los periodos eleccionarios, que se llaman partidos atrapa todo. En nuestro caso, en Argentina ya no tenemos partidos atrapa todo, sino alianzas. El sistema de partidos desde el 2001 o antes implosionó. Entonces, lo que antes era el peronismo, el radicalismo, listo, ahora se ha conformado en una multiplicidad de líneas internas y lo que tenemos son fuerzas o constelaciones de fuerzas, alianzas de geometría variable que a lo largo del tiempo los vemos modificarse y personas y sectores que estaban en un grupo pasan a otro y así tenemos esta configuración tan particular de fuerzas electorales más que fuerzas políticas, son fuerzas electorales. Y el problema de ellos se ve, yo voy haciendo acotaciones al margen, ¿no? El problema de ellos se ve luego en el ejercicio en el poder. Cuando llegan al poder, el problema de las rencillas internas y demás, porque precisamente es una constelación de fuerzas, es una reunión de amigos, a veces de pequeños partidos, y bueno, eso se traduce en una dificultad muy fuerte, sobre todo en tiempos difíciles, para brindar cohesión al funcionamiento del grupo. Bueno, Manip va a decir que estos partidos atrapa todo, los catch all party, van a caracterizar al escenario político del siglo XX, y junto con ello a un proceso de creciente personalización de la política, donde lo que importa es el candidato, y más que los activistas o los militantes, ahora lo que se necesita son los especialistas, los técnicos en marketing, los asesores de imagen, los que construyen las campañas, los asesores. En definitiva, toda una parafernalia de técnicos que preparan a un candidato como un producto para ser ubicado en la góndola del supermercado de las elecciones políticas. Por supuesto que en la medida en que se ha personalizado la política, los liderazgos y con ellos los ejecutivos han alcanzado una importancia o han realzado la importancia que siempre tuvieron, pero ahora cada vez más.
Y junto con todo esto, algo que nos viene bueno, la importancia de los medios de comunicación como el debate político, antes que al interior de los partidos políticos se ha exteriorizado, se ha externalizado, se ha desplazado al escenario público político de los medios de comunicación. En ese escenario público-político, los medios de comunicación, el piso televisivo, la mesa radial, los programas de cable, de televisión cerrada, y ahora, últimamente, con las nuevas tecnologías de la información, a través de las redes sociales, especialmente Twitter, es que se viabiliza buena parte del debate y de la comunicación política, cosas que vamos a hablar espero, después. Trump ha dado a conocer sus políticas, sus intenciones, sus estados de ánimo y demás, desde que asumió hasta ahora, a través de Twitter. Lo mismo hacen los políticos en el resto de los países. Acá en Argentina la comunicación política tiene lugar en privado, tiene lugar en los espacios como el Congreso, pero fundamentalmente tiene lugar en las redes sociales, en los tweets, que sirve para una comunicación horizontal entre los propios políticos y vertical entre los políticos y la ciudadanía de los políticos y en torno a la propia ciudadanía. Es muy interesante de seguir eso, pero lo cierto es que se ha diseminado el debate público y se ha exteriorizado. Y ahí la importancia de los medios a la hora de conformar en parte las percepciones de las personas. ¿Y qué pasa con la representación? Vos me podrás decir, bueno, ¿y todo esto a qué viene? Es que la representación, nos desafía Manin, no ha entrado en crisis, ha mutado, ha cambiado de forma. En este caso, y dadas estas condiciones sociológicas, políticas, tecnológicas, el representante es alguien que va más allá de lo que haya para representar, o si ustedes quieren, lo que hay para representar no solamente está dado, sino que se construye. ¿Y cómo se construye? Lo construye el representante, el aspirante al representante, o el representante, digamos, que ya está en ejercicio y quiere revalidarse. Es a través del discurso público que los representantes construyen en parte lo que hay para representar. Dicen cuáles son los problemas relevantes, dónde están los clivajes importantes de la sociedad, cuáles son las metas que hay que alcanzar, cuáles las prioridades, quiénes van a ser los beneficiados, quiénes los que van a tener que asumir los costos. Y en esa presentación de lo que hay para representar, según el representante, le da esto un papel dinámico, un papel, si ustedes quieren, fundamental. La ciudadanía adquiere ese papel más, en este enfoque, ¿no? Más expectante. Estamos como espectadores mirando lo que los representantes nos ofrecen como su visión de la sociedad, de sus problemas y de sus soluciones. Y en base a eso se va construyendo un estado de opinión y se va construyendo algo a representar que esa persona va a encarnar. En definitiva, le da, me acaba de saltar mi capuchón, bueno, después lo busco, le da al representante un rol mucho más activo en la idea de la representación, en el mecanismo de la representación, porque vamos a hablar francamente, todos nosotros pensamos en principio que lo que hay para representar ya está ahí, está en la sociedad, son las demandas de la gente. Y lo que está diciendo Bernard Manin, en principio del gobierno representativo, es que en realidad el representante es un constructor importante en la representación política, en lo que hay para representar. Es para pensarlo. Esto es muy claro en la visión de la política que encarnan las democracias radicales y sobre todo el populismo de izquierda, como el populismo de derecha.
es el liderazgo político el que encarna al pueblo y el que dice, diserta, enseña al pueblo cuál es el enemigo, cuál es el adversario, el antagonista que hay que vencer para poder llevar adelante los intereses populares. Empieza con esas homogeneizaciones internas y externas. Externas porque a veces el enemigo está afuera, pero también internas. Siempre hay un interno, un enemigo interno. Pues bien, así las cosas, la representación hoy exhibe un grado de censura por parte de la sociedad muy importante, y a eso le llamamos crisis de representación. La creciente desconfianza, la creciente antipatía, el creciente desengaño que sienten las personas con los representantes, con la institución de la representación. Los sectores más radicales ponen en cuestión todo, a los representantes y a la representación política misma, bregando por una presencia más directa de la ciudadanía. Los más moderados creemos que lo que hay que hacer es combinar los recursos de democracia semidirecta con un remozamiento de la representación política por diferentes lados. Fíjense que podemos hablar acerca de toda una legalidad que existe, pero hay que hacerla efectiva, acerca de cómo se tienen que comportar los representantes en el sentido de presentar su declaración jurada patrimonial al inicio y al final de su mandato, el ser públicas todas las reuniones que tengan, el poner en ejercicio esos controles horizontales de los que hablábamos antes, para hacer de perros guardianes del buen comportamiento de los funcionarios públicos, cómo podemos trabajar para transparentar las campañas electorales en términos de financiamiento, de espacio ocupado en la publicidad, para que no pesen más los que más capital o dinero tengan, y así de seguido, hasta las modificaciones en el régimen electoral, abandonar de una vez por todas las boletas completas, pasar a un sistema de tachas, voto electrónico, hacer un sistema un poco más ágil, más dinámico, y donde uno no tenga que prácticamente sin saber muy bien, salvo las cabezas, quiénes son a los que está votando. Aunque creo que aunque hagamos todas estas modificaciones, siempre tendremos un grado relativo de ignorancia medio bastante alto. Esto es aquí y en todas partes igual. La crisis de representación es algo que nos pone en un problema importante, porque recuerden el sistema político que yo les invitaba a recordar hoy. Una institución básica del régimen son las elecciones, los partidos políticos y la representación política. Al uno estar descontento con eso, estar descontento con los partidos políticos, bueno, los partidos políticos, ya dije, en nuestro caso ya no existen o están muy desvirtuados, empieza a votar con los pies y se va hacia otras instancias donde practicar la actividad política, donde expresar sus demandas. Y así es lo que tenemos, una sociedad donde la gente sale a la calle permanentemente. Toma tierras, toma propiedades, se expresa de manera violenta o pacífica, pero en todo caso nos tomamos entre rehenes unos a otros, bloqueando los pasos, dificultando el tránsito, llamando la atención de la sociedad sobre nuestras demandas. Y aparecen entonces nuevos actores, los movimientos sociales. Por ejemplo, no tan nuevos las organizaciones no gubernamentales, organizaciones que en principio no tienen fines de lucro y que tienen temáticas acotadas, ¿no? El medio ambiente, la defensa de los derechos humanos,
los derechos de la mujer, los derechos de los animales, y así de seguido. Estos nuevos movimientos sociales yo les brindo en la clase una explicación muy sucinta en torno a dos teorías generales que explican los movimientos sociales fundamentalmente desde su capacidad organizativa hasta aquellos que explican más bien su capacidad expresiva. ¿Qué es lo que expresan los movimientos sociales versus cómo se organizan los movimientos sociales? ¿Cuál es el papel de los recursos? ¿Cómo movilizan los recursos? ¿Qué tipo de adhesiones buscan? ¿Interpelan al Estado? ¿Interpelan a la sociedad? Lo cierto es que los movimientos sociales creo que en general interpelan al Estado, pero también a la sociedad. Creo que fundamentalmente es al Estado, pero por ejemplo, el movimiento feminista interpela al Estado en determinadas agendas, pero interpela y mucho a la sociedad. El lenguaje inclusivo, por ejemplo, es un mecanismo de interpelación que uno puede justificar o no, estar de acuerdo o no, incluso adherir al mismo o rechazarlo, pero en definitiva, ¿a quién interpela? Al conjunto de la sociedad. Y así de seguido habrá otros movimientos sociales que, por ejemplo, en la Argentina se llaman movimientos sociales y son organizaciones sociales. Más que movimiento, a lo económico social, y bueno, y está muy bien porque acá pese a que hay muchas problemáticas, qué duda cabe que la crisis económica que venimos padeciendo y que se ha profundizado por políticas, por la coyuntura del coronavirus o lo que ustedes quieran, se ha profundizado a tal punto que hay mucha demanda de corte tradicional en términos de ingreso, en términos de condiciones de vida. Ahora, hablando de otras mediaciones a las que dan vida a esta movilización y que independientemente de ellas tienen que ver con estos procesos que señalaba Manin, hay interesantes mediaciones como son las que conforman los medios de comunicación y los que conforman las encuestadoras de opinión. Las encuestadoras de opinión, de las cuales consultamos, ¿se acuerdan? Al comienzo de nuestras conversaciones dimos dos ejemplos de dos encuestadoras que más o menos en momentos sincrónicos decían cosas distintas sobre la imagen positiva o negativa de determinados liderazgos, de determinadas personalidades políticas y demás. Las encuestadoras de opinión son uno de esos recursos que usa la política moderna, no solo para saber a la manera de Downs qué piensa la gente, para saber qué decir, y esto es importante. Los representantes utilizan este recurso para saber qué piensa la gente, para luego saber qué decir. Así como esos tipos que hoy se está hablando mucho, que opinan una cosa según al canal al que vayan. Si van a C5N, opinan de una manera. ¿Cómo? No escucho. Si van a ATN, opinan de otra. Las encuestadoras no deberían tener ese sesgo, pero lo tienen. Pero en todo caso, forman parte de un actor muy especial que me gustaría tratar junto con los medios de comunicación, que es, mejor dicho, la opinión pública. Las encuestas de opinión conforman opinión pública. Son resultado de la opinión pública y también conforman la opinión pública, porque a decir verdad, las encuestas de opinión surgen del público, pero al estar interesadas y mostrar resultados que muchas veces a uno le dan la sensación de que son resultados amañados, terminan conformando opinión pública también. Bueno, las encuestadoras son una expresión de eso tan evanescente que es la opinión pública. A todos nos parece claro qué es la opinión pública. Para los liberales, ¿qué era la opinión pública? La opinión que debía surgir del espacio de la sociedad civil, o sea, de un espacio extraestatal, para opinar sobre las cosas que
importaban al común de las personas, de los ciudadanos, que eran los asuntos públicos. La opinión pública se supone que es una opinión crítica. Pero lo cierto es que decir opinión pública en singular es una estrategia de mercado, dicen. Las encuestas brindan... ¡Ay, se me fue! Bueno, después veo si lo comento. ¿Qué les decía? Que la opinión pública, dicho en singular, ustedes pueden coincidir conmigo, nos atrapa en una uniformidad que no es tal. ¿Qué quiero decir con ello? Que hay muchas opiniones públicas. Algunas son propias del público y en sentido estricto forman parte de la opinión pública. Otras son opiniones puestas en el público, como si no fueran del público, pero terminan siendo del público en la medida que el público las toma como propias. Así que, en definitiva, uno podría decir en ese caso, el público ha sido manipulado. Pero lo que me interesa resaltar, en principio, más allá de si la opinión pública es autónoma o heterónoma, autodirigida o heterodirigida, que creo que es un poco de ambas, lo que quiero resaltar es la pluralidad de opiniones que encierra la opinión pública. Más que una opinión pública, yo diría, hay opiniones públicas. Hay una opinión pública en los grandes... en las grandes periferias de los centros urbanos, de los grandes centros urbanos, y una muy distinta en el corazón de esos centros urbanos donde se concentra la riqueza, el bienestar, las buenas condiciones de vida, la relativa seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Una cosa es la opinión pública de estados ricos y otra la opinión pública en estados provinciales afectados por la pobreza endémica de hace años con regímenes neopatrimonialistas, etc. Una cosa es la opinión pública de los sectores adultos y adultos mayores y otra la de los jóvenes, y así de seguido. Hay una opinión pública de los sectores medios, una opinión pública de los sectores bajos. Claro, las encuestas de opinión rescatan todos estos, sesgan las informaciones, sesgan en el sentido correcto, ¿no? Discriminan las informaciones obtenidas según sexo, edad, origen, lugar de residencia, raza, etcétera, etcétera. Pero lo que digo es que cuando uno expresa una opinión, y una opinión política, forma parte de la opinión pública, y cuando hacemos los agregados, la opinión pública muchas veces es una síntesis, es como un promedio de muchas opiniones que es interesante tener en cuenta existen. Y interpelan de manera distinta al gobierno y a la sociedad. La opinión pública en este sentido, me gustaría que la pensásemos como en una serie de esferas que se diferencian desde el ámbito privado al ámbito estrictamente político en sentido estricto. Donde si vos querés, si ustedes quieren, hay un espacio público, no político, donde proliferan ideas de todo tipo, religiosas, sobre espectáculos, sobre deporte, sobre las más variadas temáticas. Ahora, cuando esas opiniones se cargan de contenido político en el sentido que están orientadas a opinar sobre los asuntos públicos, pasan al espacio público político. No es lo mismo estar interesado en los resultados de Bailando por un Sueño y comentar con tus amigos los avatares, los sinsabores de las estrellas, las injusticias de los jurados, o estar hablando acerca de cómo marcha la Asociación Protectora de Animales, formamos entre 4 locos y las dificultades que tenemos y los triunfos que hemos... Que esos 4 locos discutiendo acerca de las políticas, habitación de las tomas de tierra, etcétera, etcétera. Bueno, ahí vos ya estás en un ámbito, último, público-político. Ahora, ¿estás en el ámbito político en sentido estricto? No.
El ámbito público en sentido estricto es cuando ya estás en la discusión pública política, ya estás en los partidos, en las fuerzas políticas, en el Estado, en el gobierno. Ahí está la comunicación política en sentido estricto. Y aprovecho para hablar de la comunicación política, aunque ya se nos va terminando el tiempo. Bueno, queda para la próxima. Comunicación política que me gustaría entender con ustedes, tiene que ver con no solamente la necesaria comunicación que una democracia reclama. Aún una democracia electoral reclama comunicación, reclama horizontalidad, ¿no? Reclama que la información se derrame más allá del plano político en sentido estricto, que estemos informados, debatimos entre ciudadanos, en las redes sociales, en las cartas de opinión, eventualmente en un meeting, en una movilización, en una marcha. Ahí establecemos una comunicación horizontal. Ahora, también hay una comunicación vertical, ¿no? De la ciudadanía para con los políticos, de los políticos profesionales, los representantes para con la ciudadanía. Es la misma comunicación, en parte sí, en parte no. Son los comunicados, las conferencias de prensa, las declaraciones de los políticos a través de las redes sociales. ¿Y es unidireccional? No, es bidireccional. Es desde la política en sentido estricto al sentido más amplio de la política, la ciudadanía en su conjunto, pero también multidireccional, porque puede dirigirse a la ciudadanía, pero indirectamente le está mandando un mensaje al opositor o al correligionario, al compañero de fórmula. La carta que dirigió, la carta pública de Cristina Fernández de Kirchner, nuestra ex presidenta y actual vicepresidenta, es un ejemplo muy claro de un tipo de comunicación política multidireccional. Está dirigida al público, está dirigida, le dice cosas a Alberto Fernández, fija posición interna al interior de cara a la propia fuerza política, le dice cosas a los distintos actores políticos relevantes, políticos, económicos y sociales. Una de las cosas más interesantes que dijo es, Fernández es el que gobierna. Fue muy interesante porque parecía un apoyo y en realidad, como muchos analistas han dicho, fue un despegarse de los avatares por los que está atravesando este gobierno y va a tener que seguir atravesando porque va a tener que tomar medidas muy enojosas para cualquier gobierno democrático, especialmente para uno que se dice progresista, como el que ya hablábamos acerca de las jubilaciones y demás. Abro un paréntesis, hay que tener en cuenta que ¿por qué se le pega a las jubilaciones? Porque los jubilados tienen, primero que son personas ya en la tercera edad, son adultos mayores, con una reducida capacidad de movilización y por lo tanto con reducida capacidad para responderle políticamente al Estado. ¿Qué pasa si un conjunto o miles de abuelitos nos quejamos? Nada, no pasa nada. ¿Qué vamos a ir a estar parados 3 horas bajo el sol? Me mata la ciática, ¿verdad? Entonces, es una forma más fácil de empezar un ajuste por los sectores que menos capacidad de respuesta tienen. Por el otro lado, convengamos que el sistema jubilatorio siempre es un sistema muy demandante de dinero, digamos. Uno dice, ¿por qué no se bajan los sueldos de los políticos? Sí, si se bajan los sueldos de todos los políticos, aún aunque se redujesen las plazas políticas, lo que para muchos implicaría un deterioro de la democracia, para otros al contrario, no mueve el amperímetro ¿cómo se llama? Del gasto público. Lo que sí mueve el amperímetro es el gasto público, el empleo público. Si vos despedís a la mitad de los empleados públicos, ahí sí que mueve el amperímetro, pero te generás otro problema.
Vuelvo, la carta de Cristina Fernández de Kirchner fue un ejemplo muy clarito de esto que te estoy diciendo, de lo multidireccional de la comunicación política. Quiero hablar con ustedes, la clase que viene, un poco de esto, un poco de los medios de comunicación, respecto de los cuales yo adelanto, yo prefiero tener medios polarizados, medios que vos sabés que ya anticipás cuál es su postura, medios que uno diría son hegemónicos unos, son contestatarios otros, en fin, no me importa, pero yo prefiero tener multiplicidad de medios y no tener solamente un medio y a cargo del Estado. Cuando viajé en alguna oportunidad a Cuba y pedí el Grama, que se me daba gratuitamente, y lo abrí y pensé, pero esto es el Grama, el famoso Grama, el periódico del Partido Comunista Cubano, oficial. Eran 2 páginas, compañeros, compañeras, 2 páginas. Es literal. Abrías, eran 2 carillas y 2 carillas. 2 carillas no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carillas, 7 carillas. Eso era todo. No había librerías. Yo prefiero un amplio abanico de medios de comunicación, amplia libertad para decir lo que se quiera en las redes sociales. Combatir las fake news, y bueno, sí, es un problema. Los odiadores son un problema, pero no quiero tener un organismo del Estado controlando lo que yo diga, o lo que deje de decir, o qué tenga que decir, o el temor a lo que me vayan a decir el resto. Un poco de eso, y acá también controlan lo que tenemos que pensar. Bueno, y el control que nosotros mismos muchas veces ejercemos. Fíjense que en los medios académicos y escolares, ustedes lo pueden experimentar, no es fácil expresarse con total libertad. A veces, si decís cosas políticamente incorrectas, eso te cuesta. Inmediatamente te podés tener un problema con las autoridades, con los superiores, con los jerárquicos, te pasa con los alumnos, decís una cosa en clase y es interpretada como se quiere, y cuando querés acordarte te llaman desde las instancias directivas o administrativas. Che, ¿qué problema tuviste acá? El problema de la comunicación y de los medios de comunicación es interesantísimo, sobre todo porque se han sumado las redes sociales. Pero insisto, los medios de comunicación, quiero terminar con esto, los medios de comunicación tienen sombras muchísimas. ¿Están sesgados por la concentración económica? Claro. Pero son necesarias para la democracia muchísimo. Sin medios de comunicación no habría democracia. Me parece que entre la desprevención y la satanización de los mismos hay que encontrar un punto intermedio donde acá está la capacidad de la ciudadanía para decir, bueno, yo me someto al flujo de informaciones que surge de acá porque me gusta, y si no me voy a algún otro lado, y si no comparo, si tengo tiempo comparo y demás. Pero en todo caso, prefiero que haya cantidad de canales, cantidad de periódicos, cantidad de fuentes de información, ¿no? ¿No notaron lo frustrante que es tratar de entrar a leer La Nación, El Clarín o cualquier otro diario y encontrarte con que tenés límites, no puedes entrar porque te tenés que suscribir? Bueno, imagínate una situación donde todas las fuentes de información se fueran censurando. El otro día yo pensaba, entonces ahora si no tenés plata no te informás tampoco. Bueno, es una exageración lo que estoy diciendo, pero es como para pensarlo un poquito. Nos vemos la semana que viene, chicos. Gracias por su paciencia y disculpen las dificultades. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Suerte. Chao, profe, hasta luego. Esto ya